Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar con este video. Eh, Vamos a hacer el desarrollo de el examen número 3 de el curso de Máquinas Eléctricas uno. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, como ya está acá copiada, que nos dice, bueno, ¿por qué en un motor asíncrono la velocidad magnética es diferente a la del motor, la del rotor, perdón, rotor? Sí. Bueno, nosotros sabemos que en un motor asíncrono, también conocido como un motor de inducción, la velocidad del campo magnético giratorio, llamado también campo magnético o flujo magnético giratorio, es siempre diferente a la velocidad del rotor, siempre. Me refiero a que la velocidad magnética, es que voy a poner, es diferente a la velocidad, la del rotor, ¿ok? Es diferente a la velocidad del rotor. Esto se debe que al principio de fundamento fundamental de este tipo de motor. Eh, Nosotros sabemos que un motor asíncrono, funciona mediante una inducción magnética, ¿ok? Mediante una inducción magnética. En términos, por ejemplo, unos términos simples que puedo decirles es que, bueno, cuando se aplica un voltaje, a ver, ¿cómo era? Ya, a ver, cuando se aplica un voltaje, eh, bueno, ya, nosotros sabemos, eh, bueno, nosotros sabemos que un motor asíncrono funciona mediante ¿qué? Mediante la inducción electromagnética. Bueno, nosotros sabemos que cuando se aplica un voltaje alternativo al estator del motor, se genera que un campo magnético giratorio, ¿ok? Bueno, espere, vamos a hacer esto mejor. Vamos acá a dibujar, vamos a buscar acá un motor asíncrono, ¿ok? Asíncrono. Ok, vamos a poner esto, ¿ok? Vamos a copiar imagen. No sé si acá la podemos copiar. Copiar imagen. No, no, a ver, vamos a ver. Ok, no, no se puede. Vamos a hacerlo acá bonito para poder entenderlo. Ok. Eh, Copiar imagen. Vamos a descargarlo aquí. Y rápido nomás. Ok. Ahora esto va a ir para acá. Ok. Y ahora, ver aquí. Aquí vamos a subir uno de estos archivos acá. Ok, no sé si se logra visualizar. Ok, no se puede al parecer. Este es un JPG. Bueno, vamos a hacerlo acá en Paint, ¿ok? Para entenderlo. Acá está, mejor. Nosotros dice que aquí el motor asíncrono funciona mediante la inducción, ¿ok? Bueno, sí, se puede, ok. Bueno, funciona mediante la inducción. En términos simples, cuando nosotros aplicamos el voltaje alternativo al estator, que es este es el estator, aplicamos, bueno, aquí se genera un campo magnético giratorio dentro de acá. Se genera un campo magnético, ¿ok? Induce corrientes eléctricas del rotor del motor, que generalmente, bueno, está compuesto por barras conductoras o cortocircuitos, claro, que están en corto, así le dice. Estas corrientes, bueno, en el rotor, en el rotor generan su propio campo magnético, ¿ok? Generan su propio campo magnético acá adentro, generan su propio campo magnético y giratorio bueno, que interactúan con el campo magnético giratorio del estator. O sea, dentro del rotor, con el campo magnético de este motor, hacen igual que con este. ¿Ok? Bueno, aquí la velocidad.
bueno, la velocidad del campo magnético giratorio está determinada por la frecuencia de la corriente alterna que está, bueno, suministrada al estator y el número de polos y el número de polos del rotor. Bueno, acá nosotros sabemos que según la ley de qué, de Faraday, sabemos que la velocidad en la que se cortan las líneas de flujo magnético inducen a la fuerza electromotriz del motor. O sea, la velocidad del rotor, por otro lado, está influenciada por la diferencia de velocidad. Eh, y por, y por la diferencia de velocidad entre el campo magnético giratorio del estator y el rotor mismo. Para que el rotor gire, nosotros sabemos que para que el rotor gire, para que a ver, pero vamos a, ok, vamos a hacer esto. Vamos a quitar todo esto, ok. Bueno, ahora sí, nosotros sabemos que bueno, para que el rotor gire, ¿qué se debe hacer? Bueno, se debe, a ver, pinceles de caligrafía, ahí está. Bueno, para que ese rotor gire, se debe que eh, mm, debe existir un intervalo que es la diferencia entre la velocidad y el campo magnético. Tiene que haber un intervalo entre esos dos. Y bueno, cuanto mayor sea el deslizamiento, nosotros ya sabemos, aquí se aplica deslizamiento. ¿Y cuál es la fórmula para el deslizamiento? El deslizamiento es igual a, vamos a dividirlo aquí, es bueno, será la diferencia de velocidad y por lo tanto mayor será el torque de la fuerza para que gire. En condiciones aquí normales de funcionamiento, el rotor nunca alcanza la velocidad síncrona del campo magnético giratorio. Y lo que significa que siempre hay un deslizamiento, siempre va a haber un deslizamiento entre estos dos para mantener que el movimiento del rotor. Esta diferencia de velocidades, bueno, aquí es esencial para qué? Para generar torque y hacer que el motor funcione como un motor asíncrono. ¿Ok? Bueno, en pocas palabras, bueno, porque el rotor gira debido a la inducción magnética del estator. Aquí se energiza las bobinas del estator y a partir de ello se induce, o sea que el rotor sigue el campo magnético. O sea, el rotor va a seguir adentro lo que se genera que es el campo magnético, que es el campo magnético, ¿ok? Bueno, y es por ello que siempre va a ser menor la velocidad del rotor que la del campo magnético. O sea, en pocas palabras va a ser menor la velocidad del rotor que la del campo magnético. Esa es la primera pregunta del examen de máquinas eléctricas. Bueno, pero nosotros sabemos que hay una fórmula aquí que es el deslizamiento por la velocidad n1 entre n menos n entre ese. Ese es el deslizamiento que nosotros tenemos que conocer. ¿Para qué? Este sirve para qué? Para mantener que el movimiento del rotor. ¿Ok? Bueno, esta sería la primera pregunta. Bueno, continuando, en la segunda pregunta del examen sería, bueno, que nos demostremos matemáticamente, o sea, en fasores, que el campo magnético es giratorio y variable. Bueno, nosotros sabemos que, bueno, el campo magnético giratorio, vamos a hacer aquí, eh, vamos a hacer una pequeña gráfica, ok, aquí está, va a ser así, ok, así, sí, sí, así, ok. Esta es la forma así se genera un campo magnético giratorio, ya sabemos, ok, ok. Donde está tiene tres conexiones que es trifásico, que es A, C, B. Serían las conexiones donde se hace normalmente, y este es el, así, ok. Bueno, aquí está conectada con las tres líneas, como ya sabemos nosotros, va aquí otro, y aquí se chapa también, aquí. Ok, bueno, aquí serían los que son las líneas, que serían la C, B y A. Ok. Nosotros sabemos que, bueno, aquí en esta parte está conectado un estator trifásico a la línea ABC, vamos a poner la línea ABC, eh, que por dentro alimenta que tres bobinas, como podemos ver aquí, alimenta tres bobinas
las cuales una de estas está desfasada en cuánto, en 120 grados, ¿ok? Que son, bueno, eso. Eh, aquí también podemos decir que en lo que es graficado la corriente máxima, para hallarla así, ahí, 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 el ángulo y la corriente máxima. Que esto es con lo que se alimenta ¿qué? Esto es con lo que se alimenta mayor, esto es lo con lo que mayormente se alimenta el estator. Aquí podemos decir las bobinas y A y B y C. ¿Ok? Bueno. En la ecuación del estator, ¿ok? Aquí se define en qué están separados. O sea, ¿a qué se refiere? O sea, que esta parte, están separados. ¿En qué aspecto? En corrientes de cada línea. Por ejemplo, una podemos poner que es así. Y A, bueno, aquí es igual a eh, M por el seno de WT, que la corriente B, una corriente magnética. ¿Por qué? Por el seno del ángulo de espacio. Menos, menos, menos 120. Y ahora el otro C, que sería ¿cuánto? Igualito, seno, pero por, ¿es cuánto? Menos el doble de esta. Estas están desfasadas en cuánto. Todas estas están desfasadas en cuánto, en 120 grados. Pero estas tres cositas, vamos a poner acá el color, vamos a cambiar de. Estas, ¿qué son? Estas son las corrientes de, son las corrientes en cada línea, perdón. Corrientes en cada línea, ¿ok? Bueno, el campo magnético aquí que se va, bueno, el campo magnético aquí que se va, que se va a producir por cada bobina va a estar que también desfasada por 120 grados, como en la gráfica que hemos visto hace rato, con la de arriba, ¿ok? Bueno, nosotros sabemos que eh, para poder entender cómo gira el campo magnético internamente, el motor tiene que estar conectado a las bobinas de esta manera. Vamos a hacerlo así primero. Bueno, nosotros sabemos que esa parte es así, de las corrientes, y ahora vamos a decir que las bobinas. Entonces la bobina sería la bobina A, que sería en la magnética con el seno de cuánto, ángulo de cero. Igual van a estar desfasadas en qué? En 120 grados. Sí, ok. Igualito por el seno de, pero aquí ya está aumentando en grados, pero acá se pone ángulo de 120. Y ahora la bobina que es la número C, la magnética, ¿por cuánto? ¿Por el seno de qué? El ángulo T menos 240, porque está aumentando de 120 a 120. ¿Ok? Bueno, nosotros ya le dijimos que para qué, para poder entender para poder entender lo del campo giratorio, para poder entender lo del campo giratorio, cómo gira, es decir, el campo magnético, internamente el motor tiene que estar conectado a las tres bobinas, como ya estamos viendo acá, ¿ok? Y bueno, tiene que estar conectados, bueno, de la siguiente manera, ¿ok? Bueno, sería algo así. Aquí, 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 aquí. Como hace rato le hicimos la primera del estator igualito. Puntos A, B, S, y aquí estarían los que son las bobinas, ¿ok? Que sería A, B, C. Aquí, A, C. Como ustedes se pueden dar cuenta, gira así. Gira de esta forma, miren. Hacia acá, hacia aquí y hacia aquí. Nosotros sabemos que para la bobina A, por las líneas, acá se alimenta por dentro. Y bueno, y esta usa que una espira, pero aquí
como un alambre aquí, como es este, está entrando el alambre y por donde sale, o sea, en pocas palabras, miren, para explicarlo, miren, bueno, aquí, por ejemplo, en la bobina A, por la línea se alimenta, o sea, por la línea, chapa la línea acá, se alimenta, ¿verdad? Y por dentro de esta hay una espira que por aquí, como un alambre X, pasa por este alambre aquí y que está entrando el alambre y por acá es donde sale, o sea, esta es la salida y esta es la entrada, ¿ok? Aquí es entrada y aquí es salida, ¿ok? Salida, aquí, entrada, ¿ya? Bueno, por cada alambre se está al momento de inducir una corriente, aquí se genera aquí un campo magnético, el cual nosotros, el cual es perpendicular a la corriente de línea. Cuando nosotros tenemos las tres corrientes y cuando lo que es el ángulo es cero, según que la gráfica aquí, este es de el ángulo T, que así se puede, bueno, podemos decir así, sería así, ok, con la corriente máxima ahí, por acá, ahora podríamos así, y se punto de aquí. Aquí cuando sería la corriente que, la corriente máxima, aquí cero. Como dijimos que y A, y B y IC. Por lo que aquí en IC es donde que ingresa la corriente, aquí donde ingresa, ¿ya? ¿Ok? Y en el B es cuando va saliendo, ¿ok? Bueno, vamos a ir creando un nuevo, ¿ok? Bueno, eso es por la parte de esa, ¿ok? Bueno, vamos a seguir dibujando acá lo que es el estator para no equivocarnos. Esta es aquí, va a ser un poco diferente. Y vamos a dibujar bonito acá el estator. École. Aquí, 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 aquí y aquí. Ok. Vamos a poner, primero a poner lo que son las bobinas. Ok, las bobinas y los puntos aquí. Ok. Bueno, sabemos que se alimenta primero por esta línea, después por esta, al final por esta. Ok. Siempre como podemos decir así. Siempre va a ser así. Aquí vamos a colocar C, B, ya. Va a ser un poco diferente. Nosotros lo que sabemos en que C, no, en esta que es así, esta está entrando, ¿ok? Está entrando, está entrando por una corriente y bueno, y nos crea que como una perpendicular, un campo magnético en esta dirección. O sea, en esta dirección aquí nos crea que un campo magnético, ¿ok? Y en lo que es en el B, ¿ok? Este, aquí, bueno, aquí es donde que está saliendo y se crea que un IB, como dijimos hace rato, un IB, y ya que este, la perpendicular, la magnitud de estos campos es hacia qué, es hacia abajo, y ve que está hacia abajo, o sea, está en su dirección, ¿ok? Y por ejemplo, para lo que es el ángulo de B es 90, aquí el ángulo de T. Lo que, por ejemplo, en la gráfica que habíamos hecho hace rato, nosotros sabemos aquí que, bueno, la gráfica que estábamos utilizando hasta ahorita, vamos a ver, me equivoqué. La gráfica que estamos usando hasta ahora es así, ¿sí? Eh, aquí que es I, A, I, B, y C. Aquí I, B, estos dos, ¿son qué? Son negativos, ¿pero qué? Pero este es por lo que está entrando, ¿ok? Las direcciones aquí, bueno, son conforme cómo entra y sale la corriente en ese mismo alambre, pues, que está formado, ¿ok? Bueno, vamos a seguir acá, vamos a ir arribita.
Eh, según el alambre, bueno, ok. Nosotros sabemos que en la anterior, bueno, espere. Nosotros sabemos que, bueno, que en el anterior dibujo, cuando era cero, o sea, cuando el ángulo era cero en el campo magnético, iba hacia abajo en B total, pero en 90 se desplaza, o sea que hace un giro de 90 grados y 180 cuando gira en dirección que antihoraria. Nosotros si queremos que sea horario el campo, o sea, ¿qué podemos hacer? Es lo que podemos hacer es invertir las entradas, ¿ok? ¿A qué se refiere con invertir las entradas? Que podemos hacer esto, ¿ok? Aquí, 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 ¿ok? Y con las bobinas, aquí, aquí y aquí. Y punto. Ok. Aquí sería C, B y A. Entonces acá sería A, B, C. Y nosotros que dijimos que se van a invertir los puntos, exacto, se van a invertir. Entonces sería ¿cómo? ¿Cómo sería ahora? ¿Qué sería B, perdón? B, B, ¿qué sería A y A? Entonces aquí sería A, C y B. Se van a invertir. ¿Y antes de qué? ¿Y antes cómo era? Era como B, perdón, C, B y A. Y ahora ya está de C, A y B. Como pueden ver, se invierte en lo que es en la B. Y ahora gira en qué? En sentido antihorario, como ya hemos dicho. Cuando se desplaza en un giro en 90 normal, pero cuando es 180, aquí es en 90 grados y aquí es en 180 grados. Y se desplaza y hace un giro que antihorarios. Y aquí podemos ver cómo se invierte en lo que son las entradas. ¿Ok? Bueno, nosotros sabemos que aquí, bueno, en el estator y dentro donde genera que el campo magnético, aquí donde visualizamos, donde gira, tenemos que un objeto rodante. Y aquí se vio que si es horario, se conecta con la conexión, sea B. O sea, cuando es aquí, cuando es horario. ¿Ya? Y si es antihorario, y si es antihorario, ¿qué hace? Así nos damos cuenta que cómo gira el campo magnético de un motor. ¿Ok? Así podemos darnos cómo gira el campo magnético de un motor. ¿Ok? Bueno, a veces, como yo dije, yo expliqué hace rato que las direcciones son conforme a la entrada y también de acuerdo a las corrientes que están, o sea, en ese mismo están los alambres formados. Bueno, supongamos que van en una dirección así, aquí, 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 y aquí van, esta es la dirección que utilizan siempre así, cuando van en sentido horario, ¿ok? Siempre va a ser así. Solamente quería recalcar eso. Bueno, esa sería la pregunta, ¿cuál? La pregunta número 2. Bien, ahora con la pregunta número 3, vamos a hacerlo por acá. Número 3. ¿Qué nos pregunta? Aquí está apuntado esto, ¿no? Nos pregunta eh, que por qué, por qué se recomienda un arranque de estrella ¿a qué? A delta en un motor de inducción. ¿Por qué? Bueno, nosotros esto, bueno, es una estrategia muy eficiente ¿para qué? Para reducir la corriente. O sea, ¿a qué se refiere? Supongamos que vamos a hacer nuestro gráfico de estrella. Aquí está. ¿A qué? ¿A qué nos dijo? A delta. ¿Ok? A delta, exacto. Esta es una estrategia muy eficiente ¿para qué? Para reducir la corriente de arranque. Como podemos ver aquí, va conectado aquí, aquí va conectado miércoles. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo así por partes acá. Y ahí. Ajá. Y ahora vamos a aquí. Ok. Y ahora
este está conectado a este. Ok, y aquí, y en este puntito sale el neutro. Bueno, nosotros sabemos que esta es una estrategia muy eficiente. ¿Para qué? Para reducir la corriente de arranque y mitigar los efectos de que adversos asociados con el arranque de motores de inducción trifásicos. ¿Ya? Bueno, aquí nos bota con la línea 1, la línea, ¿cuál? La línea 2, ¿ok? Y la línea 3, ¿ok? Bueno, sabemos que aquí, bueno, aquí es V2, V1, U1, U2, U2, U1, que es W1, ¿ok? Bueno, esto nos es particularmente útil en sistemas eléctricos de gran escala, donde que la gestión adecuada de la corriente de arranque es esencial para la operación segura y eficiente. O sea que esta es una manera de que, para que nosotros, el estrella delta, o sea, de estrella a delta es para qué, para que pueda reducir el voltaje y pueda pasar con un bajo voltaje, así para explicarlo un poco mejor, un poco más entendible y que no haya ninguna complicación o así, porque siempre se hacen esto en prácticas y puede ocurrir algún incidente o algo así que conlleve un riesgo mucho mayor para otros. ¿Ok? Bueno, esa sería lo que es la pregunta, bueno, número 3. Bueno, continuando con el problema número 4 ahora, porque hicimos el uno, el 2 y el 3. Nos piden realizar un diagrama de arranque. ¿De qué arranque? De arranque estrella a delta. No, perdón, un diagrama de arranque estrella nada más, perdón. Arranque estrella. Pero nos piden que el voltaje de línea, el voltaje de fase, la corriente de línea y la corriente de fase. ¿Ok? Bueno, nos piden cualquiera de los dos, con cualquier voltaje, pero yo voy a hacer lo que son los dos, ¿ok? Para poder guiar. Ok, bueno, voy a hacer primero aquí uno que sería, bueno, en fase con uno de 220. Ok, vamos a hacerlo acá así, así, para acá, ahí, y ahí. Ok, bueno, ¿y cómo irían aquí? A ver, irían de esta forma. Como son tres líneas, entonces sería aquí, aquí y, a ver, no, aquí está mal. Sería así, así, aquí y ahí. Ok, bueno. Esto sería lo que es algo general aquí en nuestra línea uno, nuestra línea 2 y nuestra línea 3. Voy a ponerlo con un color rojo para poder identificarlo, ¿ok? Bueno, nosotros para poder colocar primero nuestro multímetro, colocamos aquí con la línea uno y la línea 2. Aquí iría lo que es nuestro, ¿qué? Nuestro batímetro, perdón. Nuestro batímetro, ¿ok? Bueno, también lo podemos colocar entre la línea aquí, entre la línea 1, entre la línea uno y de la línea 3, ¿ok? También donde lo podemos colocar es entre la línea 2 y la línea 3, ¿ok? Igualito. Y ahora sí, para hallar lo que es nuestra corriente de fase, nosotros tenemos que seleccionar desde aquí y aquí. ¿Y esto qué nos bota? Lo que es nuestra corriente de fase, ¿ok? Acá medimos lo que es fase. Nosotros también aquí lo que vamos a medir, y si queremos medir nuestro voltaje de fase, es de aquí a aquí. Aquí también mide nuestro voltaje de fase, ¿ok? Vemos que cae W1, aquí se pone como U, aquí se pone también como 1 voltaje, ¿ok? Los voltajes. Otro, donde podemos medir la corriente de línea es acá,
Aquí medimos lo que es corriente de línea, ¿ok? Aquí medimos lo que es también voltaje de línea, en este, ¿ok? Y bueno, eso sería lo que es, porque aquí está cargado con cuánto, con 220 voltios. Sabemos que voltaje de línea cuánto es. Si no lo podemos hallar, sabemos que es igual a la raíz cuadrada de 3. ¿Por qué? Por el voltaje de fase. Y la corriente de línea, ¿cuánto es igual a cuánto? Es a la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Esto sería uno de 300, 220. Ahora vamos a hacer uno de ¿qué? ¿De cuánto? De 380. Es un poco parecido, vamos a hacer un poco más pequeño aquí. Ya no fallé. Vamos a hacer otra vez. Ahí, école. Ahí, ¿ok? Bueno, primero vamos a botar nuestras líneas, ¿ok? Nuestras líneas, que sería primero una aquí, ¿ok? Otra más, que sería aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. Nuestra tercera línea, que sería, perdón, aquí sería nuestro neutro y nuestro voltaje de línea, que sería el número 3. Entonces acá sería nuestro voltaje línea 1, nuestra línea 2, línea 3 y nuestro neutro, porque está en estrella, exacto. Aquí es el neutro. Bueno, nosotros para medir lo que es, bueno, para poder medir lo que es nuestro voltaje con el batímetro, con el multímetro, cogemos primero de aquí a aquí. Este es para hallar 1, ¿ok? Este es para hallar el voltaje de línea en que entre 1 y 2, voltaje de línea entre 1 y 2. Si queremos hallar el otro, hallamos de aquí, aquí, que sería el voltaje de línea en que entre 2 y 3. Y también podemos hallar aquí el voltaje de línea entre 1 y 3, ¿ok? También podemos chapar lo que es, bueno, el voltaje, la corriente en la línea 2 aquí. Esta es la corriente de línea, ¿ok? También podemos hallar lo que es la corriente de línea aquí también. Aquí la corriente de línea también la podemos hallar, ¿ok? Lo que es nuestra corriente de fase aquí, porque se nos pide ya nuestra corriente de fase, ¿ok? Aquí también nuestra corriente de fase acá también, también podemos hallarlo, ¿ok? Nuestro voltaje de fase lo hallamos siempre una línea con un neutro, entonces sería acá nuestro voltaje de fase. También lo podemos hallar con bueno, entre esos dos, ¿ok? Bueno, y si en caso no nos bota, por ejemplo, nuestro voltaje de línea no nos ha dado, entonces sería ¿cuánto? La raíz cuadrada de 3 por voltaje de fase. Y perdón, acá también podemos hallar lo que es la corriente de fase, porque también es parte de la estrella. Y nuestra corriente de línea es igual a ¿cuánto? A nuestra corriente de fase. Bueno, esa sería la otra forma. Esta forma sería de ¿cuánto? De 300, bueno, es 380 voltios cuando es con más carga. ¿Ok? Pues para hallar. ¿Ok? Bueno, ese sería con respecto. Acá estoy dando dos puntos, o sea, podemos hacerlo de dos formas, para dos cargas, para tampoco no complicarnos mucho. ¿Ok? Bueno, eso sería lo que es, bueno, el problema número 4 del examen de ciencias eléctricas. Bueno, continuando con la siguiente, lo que seguimos, les voy a enseñar un pequeño video de, bueno, de lo que es un motor de inducción. Comúnmente utilizadas. ¿Ok? Para que lo puedan escuchar. Los motores de inducción son las máquinas eléctricas más comúnmente utilizadas. Son más económicas, fuertes y fáciles de mantener comparadas con otras alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales, estátor y rotor. El estátor es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estátor se hace apilando láminas de acero de ranuras finas
altamente permeables dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estátor. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente sea trifásica será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente Ca, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas 3 posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él. Ya que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FFM producirá una corriente a través del bucle, así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente sea trifásica pasando a través de un estátor devanado produce un campo magnético rotativo. Así que, como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor, por inducción magnética, en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna FM inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez, y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estátor y emitida por motor. La rotación mecánica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Gracias. Bien, bueno, ahora ya sabemos lo que es un motor de inducción y más o menos ya tenemos un poco más clara la idea de lo que estamos, haciendo para que puedan entender más esta explicación de estos ejercicios.
Bien, bueno, continuando con el problema número 5, nos piden que hallemos también, que describamos de forma matemática lo que es que el torque en un motor de inducción, ¿ok? Nosotros sabemos, bueno, que el torque, ¿ok? El torque en un motor de inducción se calcula de la siguiente forma. O sea, el torque es igual a ¿cuánto? 3 por el voltaje de fase. ¿Por cuánto? Por la corriente. ¿De qué? De fase. Por la raíz cuadrada de 3 por la potencia de fase. ¿Entre cuánto? Entre la velocidad sincrónica del motor. ¿Por cuánto? Por uno sobre el deslizamiento. V fase, ¿qué significa? Es la tensión de fase aplicada al motor. Esta, ¿ok? Y fase es la corriente, como ya dijimos. P es que la potencia, la velocidad y el deslizamiento del motor. ¿Ok? Bueno, esa sería la fórmula para hallar que el torque de un motor de inducción. Pero no, o sea, nosotros no nos van a dar así todo. Porque esto tenemos que, en pocas palabras, expandirlo un poco. Porque, por ejemplo, para la potencia de fase, que sería, bueno, el P fase, ¿ok? Se puede calcular ¿cómo? Se puede calcular de la siguiente forma. Es igual al voltaje de fase por ¿cuánto? Por la corriente de fase. ¿Por cuánto? Por el coseno de teta. Y nosotros, ¿acaso sabemos qué significa esto? ¿Qué es esto? No sabemos. ¿Esto qué es? El ángulo de desfase entre la corriente y la tensión de fase. ¿Ok? Eso es lo que es el ángulo. Teta, perdón. Coseno de teta. Ahora, no sabemos, ahora para hallar que la velocidad sincrónica, porque, o sea, no lo vamos a hacer todo así de frente. ¿Se relaciona con qué? Con la frecuencia. ¿Con cuál? Con la frecuencia. Se relaciona. Y el número de polos del motor. O sea, depende de la siguiente manera. ¿Cómo se relacionaría lo que es la velocidad sincrónica? Sería dos veces pi. ¿Por qué? Por la frecuencia. ¿Entre cuánto? Entre el motor, los polos del motor. ¿Ok? Bueno, el deslizamiento, nosotros ya sabemos el deslizamiento. El deslizamiento. Nosotros lo podemos calcular. ¿Cómo? Como la diferencia entre la velocidad sincrónica. ¿Cuál sería la velocidad sincrónica? Esta, ¿verdad? ¿Menos cuánto? Menos la velocidad del rotor. Entonces, ¿cómo la consideraríamos la velocidad del rotor? Como W. ¿Entre cuánto? Entre otra vez dividida la velocidad síncrona. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué? Entonces, por lo tanto, el torque ¿qué es? En un motor de inducción depende de qué? Depende de los factores de la tensión de fase, la corriente de fase. O sea, ¿qué depende? De la tensión de fase. ¿Cuál es la tensión de fase? La tensión de fase depende de esto. ¿De qué más depende? De la corriente de fase. ¿Qué más? De la potencia de fase. ¿Y qué también? De la velocidad síncrona y la velocidad del rotor y el deslizamiento. ¿Para qué? Para poder resolver tenemos que saber todos estos y llegaremos a la conclusión de esta fórmula. Que esta sería la que es la fórmula para hallar que el torque, para hallar el torque de un motor de inducción. De inducción. ¿Ok? Bueno, eso sería lo que es la pregunta número 5 del examen de máquinas eléctricas.